mensajes fuerza que se utilizan, por ejemplo, para decir, eh, antes se utilizaba en la época de la dictadura que los comunistas nos van a dominar. Luego, cuando ya llegamos a los 80 y 90, el neoliberalismo. Ahora volvemos al tema de que los zurdos, pero eso, seguimos en ese clientelismo político para poder amenizar la fiesta electoral. Bien, has planteado bastantes cosas, José. Sí, y son un encuentro como el nuestro, está abierto a trabajar algunos de estos temas, no todos desde luego ni en la profundidad, pero los voy anotando y luego voy a tratar de hacer algunos desarrollos más, pero antes, Anatoly, te cedemos la palabra. Buenas noches. Yo quiero hacer una división en el plano del conocimiento. Si bien la ciencia política se dedica a estudiar fenómenos del índole práctico, de hechos, en la parte filosófica tal vez convenga más acercarnos a las cuestiones fundamentales sobre la legitimidad del proceso democrático en sí. Quiero llamar la atención sobre el concepto de legitimidad, entendiendo que todo proceso democrático nos va a llevar necesariamente a la elección de un líder que debe reunir ciertos atributos para ser considerado legítimo. Cito entonces el texto de Max Weber, que habla sobre las condiciones para ejercer esta legitimidad. Una de las primeras condiciones es que existen líderes que tienen una legitimidad, digamos, heredada del pasado. Es decir, que son producto del linaje sanguíneo de reyes, príncipes, que tienen ese dominio, ese poder por una cuestión consanguínea. Otro tipo de legitimidad es el que se hereda por vía de la fuerza. Las guerras han impuesto varios líderes en el mundo que han actuado y en base a esa legitimidad obtenida con las armas. Y el último tipo de legitimidad es el que es precisamente el que viene de las acciones digamos, la meritocracia de estos líderes que tienden a perpetuarse en el tiempo. Hay varios personajes en la historia que han, por sus diferentes acciones, la forma en la cual han interactuado con el pueblo y han logrado el favor del pueblo, se han logrado consolidar a lo largo de la historia. Cito solo dos casos: el caso de Gaddafi, ahora muerto, y el caso de el Ayatollah Khomeini, que ya está más de 50 años en el poder, pero que, ah, bueno, en la visión de Max Weber, tiene un cierto tipo de legitimidad legítimo. En este contexto, creo que la visión que nos plantean los medios de comunicación es simple divertimento. Es lo que nosotros hacemos cuando vamos a ver el fútbol. No vamos a pensar, vamos a distraernos y a ver cómo un grupo de gladiadores se cementan las cuestiones y se hacen daño o meten goles. Eso es divertimento, eso no es reflexión. En ese entendido, quiero profundizar más en el concepto de legitimidad, abriendo dos brechas que voy a cerrar de inmediato, no sé cuánto tiempo podría hablar. Eh, la primera brecha tiene que ver con la auténtica agenda que tienen nuestros candidatos, entre comillas. Ya he escuchado mucho hablar al propio Doria Medina hablando de si existe una disyuntiva entre productividad y cambio climático, él va a optar por la productividad. Eso es lo que dice, que se lo haga, que se aplique, eso es un tal vez. También he escuchado hablar a Tuto Quiroga mencionar que es necesario cuidar el medio ambiente, producir de manera sostenible. Obviamente, la agenda detrás de estas propuestas está. Eh, el otro punto que quiero mencionar es que históricamente en nuestro país, desde el mariscal Andrés de Santa Cruz, ha sido la casta criolla la que ha gobernado ininterrumpidamente hasta hace más o menos 14 años. El caso de Evo Morales es una situación más bien excepcional y esa situación excepcional está a punto de acabar.
¿Qué ha pasado históricamente? Lo que ha pasado es que Bolivia ha vivido en la más paupérrima miseria al estilo haitiano, y recordemos que Haití en este momento es un estado fallido, ahí no hay estado, no hay gobierno, creo que la CIA sí está gobernando ahí por una cuestión de drogas, pero y esa es la situación como yo lo veo. Entonces, no me aventuro a vaticinar qué sucederá, pero creo que en el nivel filosófico es importante debatir el concepto de legitimidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Lo tomamos en cuenta, Anatoly, y luego vamos a dar un poco algo más de desarrollo. Juan Manuel, adelante. Bueno, buenas noches, Heinz, y buenas noches a todos los presentes. Dado que no hay un tema particular ni una línea sobre la que vamos a debatir, estamos introduciendo muchos temas tal vez dispares. Bueno, en este caso yo también voy a continuar con esto y voy a tratar de poner un tema que es el caudillismo, porque cuando hacías esta pequeña referencia a los candidatos actuales y tal vez tildabas como progeroide a los nuevos símbolos políticos rejuvenecidos como Andrónico o como Eva Copa, un poco me hizo pensar que estamos viviendo en una crisis de caudillos en la actualidad. Si bien estos personajes actuales, muchos son nuevos, otros tienen una larga trayectoria que data desde los 90, todos de alguna manera tienen algo en común, según mi parecer, que es una total carencia de cualquier carisma, cualquier aptitud de caudillo tradicional que ha tenido siempre la política, ya que en la ideología que podríamos entender como a día de hoy, ese conjunto de ideas que de alguna manera motivan ya la praxis dentro de un Estado, esto carece completamente sin que el mediador o el comunicador tenga una forma de llegar a las grandes masas. Vemos que, por ejemplo, efectos como eh, el marxismo en Latinoamérica nunca han resurgido de manera autónoma desde las masas, sino que siempre se han configurado con figuras carismáticas. Y a día de hoy lo mismo sucede con las figuras de la derecha y el neoliberalismo que ya han tomado cuerpo, que no conciben en sí mismo como un ente ajeno y autónomo sin que esté vinculado a alguien en particular. Yo tomo este ejemplo, el caso de Milei, paradigmáticamente. Entonces, cuando vemos la historia de nuestro país a partir del siglo XX, estamos viendo que las siglas políticas que han tenido cierta relevancia siempre han tenido una figura como el MNR que se lo podría sintetizar en gran parte con el gobierno, los cuatro gobiernos de Paz Estensoro, y es imposible a día de hoy de hablar del MAS sin acudir a Evo Morales, ya que el actual sucesor de la sigla prácticamente es un sujeto que en las encuestas está prácticamente muerto, que ya dentro de su proyecto político no tiene nada prometedor. Entonces, dentro de estas figuras siempre ha surgido esta figura del caudillo, inspirado tal vez en principios beberianos, siempre ha sido el motor de nuestra política. Incluso recordemos que los partidos políticos en la actualidad van cambiando constantemente de figuras, de presidentes, de candidatos. Podemos ver que Evo Morales ha tenido vinculación con muchos frentes políticos porque obviamente la ideología es algo secundario, sino que lo importante es el individuo. Lo mismo sucede con Hugo Chávez en su época y en su momento, que articula prácticamente un movimiento casi latinoamericano. Obviamente también en casos como el peruano, que es el más cercano, podemos resumirlo en Ollanta Humala, que era lo más cercano que podría haber a esta figura del etnocentrismo que a día de hoy su hermano Antauro Humala es el gran motor de este movimiento ideológico, pero prácticamente es su apellido que un poco se vincula desde su mismo padre, quienes han tratado de generar un movimiento político. En contraparte, también a día de hoy es imposible hablar de una ideología en el Fujimorismo, ya que el Fujimorismo en sí ya es una ideología. Mi punto es que nuestra política actualmente no tiene
ningún líder carismático de estos, porque a partir de un líder carismático es donde nace esta figura de la ideología, porque la ideología por sí sola simplemente termina siendo un debate académico entre intelectuales que lamentablemente se quedan discutiendo entre papers, entre revisiones de pares, entre textos leídos por 5 o 6 personas que en muchos casos no tienen ninguna relevancia política. Entonces, bajo esa perspectiva, yo simplemente pongo a la mesa y digo, ¿qué tan necesario es un caudillo en nuestra historia y por qué a día de hoy no podemos ver a ninguno de estos candidatos con un ojo distinto al que a día de hoy lo vemos, con esa actual apatía dentro del aspecto político? Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Bien, vamos a hacer un redondeo y luego quien se sirva a levantar la mano le vamos a dar la palabra también. En principio, José hacía mención a esto de las inteligencias artificiales y cómo es que incluso esto cambia, ¿no?, el panorama, y cómo es que hay esta, vamos a decirla, esta astucia incluso de algunos de los candidatos por hacerse apoyar o peor, directamente copiar y pegar un programa que previamente te lo ha hecho una máquina y asumirlo como programa de gobierno. Ya eso da mucho que criticar y observar acerca de la calaña y la calidad de estos candidatos, más allá de que sea del partido que mencionaba, ¿no? Otro aspecto es también ver en las listas de los candidatos cómo es que si bien cambian los nombres, hay una recurrencia en los apellidos. Lo que un poco Juan Manuel indicaba, no es solamente un caudillismo como tal, sino también podríamos entenderlo como hasta rotaciones entre apellidos. Alguno de ustedes también mencionó que esto tiene que ver con castas o grupos familiares que de vez en cuando se van rotando lo que es el aparato político y la gestión del país, pero que siempre están ahí, muy dispuestos el momento que les toque a asumir las riendas del formal poder, que podemos llamarla hacer gobierno. También hay una observación acerca de cómo es que estos candidatos representan nomás, por más que sean gente nueva o muchos de ellos, estaba viendo algunas de las listas y no superan ni los 25 años. No decimos que está mal, pero el detalle es que de nuevo, haciendo las revisiones y vinculaciones entre apellidos, encontramos que tienen nexos con, vamos a decirlos, lo que son los linajes de la vieja política que se puede rastrear hasta los tiempos de la fundación de la República o incluso anteriores a este. Aspectos que quizás también Anatoly estaba mencionando acerca de esto del proceso democrático, la cuestión de la legitimidad y esta serie de accesos al poder por herencia, fuerza o meritocracia, y cómo es que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a hacer esto de la famosa fiesta electoral algo para luego olvidarse los próximos 5 años. En este caso nos están, incluso la propia propaganda de lo que es el aparato electoral, nos está conminando a que el futuro del país ahora está en juego y debes asistir y votar, no importa por quién, pero la cosa es que votes. ¿Será eso un ejercicio como tal de lo democrático? Y si la democracia hace que los 9 empaten, ¿qué pasa entonces? No vamos a decir que por uno o por un voto o por 2 votos nos vamos al balotaje. ¿Qué sucede en esas circunstancias? Al parecer son los límites de esta aparente democracia que nos venden como la magna y sagrada democracia. Hay momentos, al parecer, dentro de la vida política en el que incluso
aquello que se puede mencionar más democrático, como que hay que ponerlo en suspensión. Se hablaba también acerca de esta división dentro de lo que es el bloque de derecha, que solamente se